Se acabaron las vacaciones, colegas. Es importante prepararnos para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. ¿Ya revisaron los materiales? Quédense, lo platicamos entre directoras. Hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar con toda la actitud, con todas las ganas, y en esta ocasión vamos a integrar a nuestro equipo a una supervisora para tener el punto de vista de supervisión en nuestro canal. Ella es Loreli Copado, es nuestra hermana, es supervisora en la zona 131, ha sido directora también en diferentes contextos, así como maestra frente a grupo, es doctora en Ciencias de la Educación y bueno, pues el día de hoy ella va a estar retroalimentándonos acerca de las actividades y cuál es el enfoque o el punto de vista desde la supervisión, que muchos directores a veces dicen, ¿por qué nos está pidiendo esto la supervisora? Bueno, hoy vamos a ver un poco de ello. Vamos a tener esa oportunidad. Y pues bueno, vamos a iniciar con la primer guía, que es la del personal con funciones de dirección y de supervisión en educación básica. Justamente por eso invitamos a Loreli para que nos dé pues la perspectiva de cómo lo va a trabajar con los directores en su sesión. Esta guía viene programada para 2 sesiones. Es un cambio que ahora pues se integra porque realmente casi siempre es una nada más y nos vemos y bueno, preparen su sesión y váyanse a las escuelas a trabajar con los maestros. Entonces es muy interesante que ahora se divide en 2 sesiones, procesos de mejora continua en la escuela y el programa de mejora continua y el programa analítico. Bueno, pues primeramente muchas gracias por contemplarme en este espacio. La verdad es que estoy muy emocionada de poder pues compartir y sobre todo de aprender, ¿no? Y en este sentido, pues iniciamos con estas sesiones para supervisión y directores que desde el ciclo pasado, si lo recuerdan, a partir de enero fue que empezaron a generar una guía de orientaciones para supervisión y sobre todo se centró en las sesiones consecuentes de enero a junio sobre el trabajo de acompañamiento desde la supervisión y la dirección hacia los consejos técnicos escolares. Entonces, en ese sentido, pues sí es muy interesante cómo ahora se vuelve a retomar este trabajo y van 2 sesiones y como lo decía la maestra Areli, pues vamos a hablar primero en la sesión del lunes 19 sobre el proceso de mejora continua escolar y parte de los antecedentes que ya tenemos desde el 2018, que fue cuando se empezó a implementar el programa de mejora continua escolar. Recordemos que antes se llamaba Programa Escolar de Mejora Continua, igual se organizaba normalmente en una tabla en la cual pues poníamos las acciones, primero iniciando con nuestros objetivos, con nuestras metas de todo el ciclo escolar y en colectivo construíamos este documento. Actualmente se cambia el nombre a Proceso de Mejora Continua. Y es que es importante que, por ejemplo, en el ciclo anterior se dejó un poco de lado este proceso de mejora para que los colectivos nos preparáramos para el programa analítico, que supiéramos cómo construirlo, que supiéramos de qué va el programa analítico, sus características, y entonces como que antes llamado Programa Escolar de Mejora Continua, pues como que sí lo tienen que hacer, pero como que ya todo el mundo dijo, ¿y en qué momento? Si antes toda la fase intensiva era para construirlo y ahora como que en un día pues ya lo deberías tener, ¿verdad? Y no hubo el momento para hacerlo. Sin embargo, hubo muchísima confusión en este sentido porque entonces decíamos, no, pero es que ya tengo el programa analítico, ya no tengo que hacer el programa escolar de mejora continua. Uh-huh. Y ahora esta nueva guía y estas nuevas orientaciones y los insumos que nos brinda ahora la Secretaría son precisamente para hacer esa diferencia y para que realmente entendamos y ahora este documento no como un documento, sino como un proceso que debe seguir la escuela para brindar acciones de mejora. Que yo considero que es precisamente para eso estas 2 sesiones, que el director tenga claridad en lo que va a hacer en su consejo, ¿no? En las 3 sesiones, que realmente sepa cuáles son los documentos, cuáles son sus características, cómo se abordan y de esa manera va a dirigir su sesión. Si no, pues otra vez terminamos con que yo como supervisor les mandé los materiales, más o menos les di una idea, pero no me aseguré tal vez porque estamos en un receso escolar de que ellos pues supieran de qué van, ¿no? Y que lo trabajaran. Y a fin de cuentas, que el mismo director tenga, como tú dices, esa claridad y que
pueda diferenciar como líder pedagógico y llevar a sus maestros a la construcción de cada uno de estos insumos para la escuela para que se organice la mejora del ciclo escolar. Como supervisora, ¿cómo tú vas a atender estas 2 sesiones? ¿Cuál sería tu estrategia para la primera sesión? Bueno, en este caso, en la primera sesión, nos sugiere primero que revisemos 4 documentos pues muy importantes dentro de la normativa. Lo que tenemos que analizar es el artículo 3 constitucional, que es el anexo número 1. También hay que analizar el artículo 15 de la Ley General de Educación, en el capítulo número 2 de los fines de la educación, el artículo 16 de la misma Ley General, así como todos los elementos que articulan, que articulan el plan de estudios. En este sentido, yo haría aquí una tabla de doble entrada en la que, por un lado, se pusiera cuál es la escuela ideal, qué es lo que nos pide que abordemos la nueva escuela mexicana de acuerdo a estos documentos, y posteriormente mirar hacia nuestra escuela. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos dentro de nuestra escuela y qué le faltaría a lo mejor de esa escuela ideal, de esa utopía de escuela que nos está pidiendo la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de esta manera lo pudiéramos trabajar con los directores, pero primero pues también habría que socializar entre nosotros mismos los documentos, porque la normativa, por más que la queramos manejar, siempre tienes que estar nuevamente analizándola, ¿no? Fíjate que ahora que revisaba, yo empecé con el artículo 3, pues nuevamente la leí y digo, me lo sé de memoria, pero cuando estaba haciendo el examen de promoción horizontal, ¿qué era? Entonces sí, realmente tienes que estarlo trabajando, y es muy importante, ¿no? Porque podemos decir, nuestra escuela pues se brinda la educación de manera obligatoria, gratuita, laica, universal. ¿Y cómo puedo decir que es democrática? Me gustó eso del examen, porque sí decía, ¿cómo? A ver, ¿en qué respuesta dice que tu escuela es universal? ¿Cómo puedes saber tú que es universal? Y a veces nada más nos quedamos como con las palabritas. Con el concepto. Ajá, sí. Pero no ampliamos a cómo lo observo en mi escuela. Me parece muy interesante la forma en que abordaría esa parte. Yo creo que es precisamente siempre se escuchan comentarios de que, pues si tuviéramos tal cosa, pues es que nos piden cosas que no podemos hacer. No, es dentro de nuestras posibilidades, y por eso se nos da oportunidad de contextualizar los planes y programas. ¿Cómo lo voy con lo que tengo, de qué manera lo voy a llevar a cabo? Que yo tenga esa claridad. No puedo decir, pues es que no lo voy a llevar a cabo porque yo no tengo los elementos de una escuela ideal. Así es. A mí me dicen mucho, es que tú trabajas muy bien la inclusión porque tienes USAER, pero hay escuelas que tienen USAER y no lo trabajan, claro. Sí, y hay escuelas que no tienen USAER y que buscan la manera. Entonces, creo que en esta parte sí es tomar la responsabilidad precisamente y decir, yo como líder pedagógico tengo que hacer que mi personal, o yo como líder pedagógico desde la supervisión, tengo que garantizar que mi personal realmente tenga claridad de cómo va a adaptar y cómo va a llevar a cabo. Y yo creo lo que dicen todos los procesos, ¿no? O sea, tienes que llegar a algo, no necesariamente ya eres eso. Por ejemplo, tienes que llegar a que tu escuela sea inclusiva. Bueno, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te falta? Tú ya sabes que tiene que ser inclusiva, pero si no tienes ni eso en el radar, pues entonces va a ser muy complicado, ¿verdad? Me gusta esta actividad porque realmente te hace ver cómo debería ser la escuela, qué tienes, y eso te va a ayudar pues me falta esto, entonces voy a trabajar sobre eso, voy a trabajar sobre aquello, ¿verdad? Claro, y aquí lo importante también es de que vamos a retomar otro de los insumos que nos brinda la guía, que se llama el proceso de mejora continua, las orientaciones para las escuelas. Nuevas, ¿verdad? Sí, ahí realmente ahora lo relevante sería que como directores pues mostráramos qué sabemos sobre el nuevo proceso de mejora continua, si revisamos estas orientaciones, ¿verdad? Y sobre todo que a lo mejor empieza con esta parte que todos tenemos muy claro. Es una construcción de una perspectiva compartida.
que todos, aquí las voces de todos los integrantes del colectivo son importantes y deben de ser escuchadas en la toma de acuerdos y en esa construcción de ese diálogo compartido, porque a veces la figura de autoridad, en este caso nosotros como supervisores o como directores, queremos imponer situaciones o acciones. Y esto va a conllevar a que adquieran un compromiso conjunto. No es, eso lo propuso la maestra Laurita, pues que ella lo haga. No. Por eso, si a mí no me gusta lo que están proponiendo, yo también tengo el poder de proponer. Y tampoco no nada más es decir, ay, no, yo no quiero hacer esto. Ay, no, a mí no me gusta eso. Ok, no me gusta, yo qué propongo al respecto. Porque este programa es tarea de todos, no nada más, como decía Lorely, del director, no nada más de que el supervisor diga, aquí está el formato, aquí está esto y esto otro, así lo vamos a hacer. No, porque le estamos quitando la autonomía entonces a cada una de las escuelas. Sobre todo porque cuando los compañeros sienten que sus voces son escuchadas y que son tomados en cuenta, se ponen la camiseta, como literalmente pues decimos, y adquieren ese compromiso, ¿no? O sea, allí están mis ideas, están mis opiniones, y entonces todos vamos en el mismo barco y hacia el mismo rumbo. Recuerden que sesiones anteriores lo que trabajamos era, bueno, ¿qué consejo escolar quiero en el que participo? Porque tengo que participar. Justamente se trata de esto. Y bueno, y en la parte de las características del proceso de mejora continua, ahorita no revisaremos profundamente el anexo. Sin embargo, ¿cómo lo piensas trabajar? ¿Cuál va a ser la estrategia con los directores? Bueno, en este sentido, me gustaría abordar, para salir un poco de la monotonía de solamente estar leyendo, quiero hacer una especie de memorama donde venga el concepto como tal, con con las características que debe de tener, ¿no? Por ejemplo, habla de territorialidad, ¿a qué se refiere? Habla de que debe ser progresivo, ¿a qué se refiere? De tal manera que también, ellos vayan construyendo y vayamos teniendo certeza de qué significa cada una de esas situaciones y qué es lo que se pretende en el proceso de mejora continua. O puede ser también le dicen tripas de gato, en mis tiempos le decían tripas de gato, donde tienes los conceptos, a lo mejor, el nombre y el concepto de este lado, pues tienes que ir uniéndolos, ¿no? Como en el examen, para que no se sientan desplazados. Entonces, hay muchas estrategias que podemos utilizar, de preferencia lúdicas, porque realmente pues todos venimos dormidos, todos veníamos desde pues estar bien a gusto, algunos levantándose hasta la hora del recreo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues captar la atención, porque si no, pues estamos pero no estamos. Así es, y es importante que estas actividades despierten la creatividad también de nosotros como directores. Y bueno, en este sentido, sí, lo que nos pide y lo que comentaban ustedes, nosotros debemos de adquirir un papel protagónico, porque nosotros somos los líderes pedagógicos, los líderes orientadores de los consejos técnicos, en este caso el supervisor con sus directores y los directores con sus colectivos. No podemos pedir algo de lo cual carecemos. Para la segunda sesión, pues trabajaremos el programa de mejora continua y el programa analítico, avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. Esta sesión, pues, su propósito es analizar las fases del proceso de mejora continua y reconocer que el diagnóstico socioeducativo de la escuela es el punto de partida para construir los procesos de mejora y el programa analítico. En este sentido, realmente viene similar a lo que nos pedía el programa escolar de mejora continua. Son 5 fases, en este caso es el diagnóstico como la fase inicial. Posteriormente seguimos con la planeación, que es a partir de esa lectura de la realidad que hicimos con todos los insumos, con todos los instrumentos, qué es lo que vamos a plantear para presentar, para implementar, que sería después la siguiente fase, después de la planeación. En la planeación irían los objetivos, las metas, los recursos, los responsables, claro. Ajá. Posteriormente nos vamos a la implementación, que ya es durante el ciclo escolar, que son precisamente llevar a cabo esas acciones que estamos estableciendo en nuestro programa, en nuestro proceso de mejora continua. Y aquí algo muy importante, recuerden que tiene ese carácter flexible, o sea que no se trata de llevarlo al pie de la letra, sino más bien
con el siguiente paso, que es el seguimiento y la evaluación, podemos hacer las adecuaciones pertinentes de tal manera que algo que no esté funcionando lo podemos plantear o podemos quitar o podemos poner. Y por último, pues, cómo vamos a esbozar los resultados a la comunidad escolar. Y ahora sí le da trabajo al comité de planeación y evaluación. Exactamente. Yo creo que aquí también va a ser de suma importancia que recuperen esta parte de los comités, que si se fueron los maestros, lo vuelvan a armar en la primera sesión, porque si no, entonces no estamos haciendo uso de los recursos que tenemos. Así es. Y de eso precisamente hablan estas 2 sesiones, que tú veas las herramientas que tienes y pues cómo las vas a utilizar. De hecho, en un apartado de esta sesión, sí dice que hay que volver a reafirmar quiénes son los integrantes de este comité. Entonces, como dicen, si hubo a la mejor salida de algunos compañeros y se integran nuevos, es preciso volver a retomar esta situación y que quede consolidado el nuevo comité para este ciclo escolar. Así es. Y avanzando, bueno, en las actividades, pues continúa con el diagnóstico socioeducativo. Creo que es una parte muy importante. Ya por aquí alguna vez recomendamos utilizar el fascículo 1 de Mejoredu, donde te amplía las posibilidades de realizar el diagnóstico si directores a lo mejor no lo han revisado o no se sienten seguros, porque sí se escucha muy rimbombante el diagnóstico socioeducativo, pues tener claridad en qué es esto, ¿verdad? Y así inicia, que nosotros como directores compartamos pues qué es eso, cómo lo hemos hecho, qué hemos tomado en cuenta, porque lo dijo muy puntual el propósito. Va a ser el punto de partida para nuestras dosis de trabajos que tenemos que realizar. Y también aquí el ciclo escolar pasado, la Secretaría del Gobierno del Estado de aquí de San Luis Potosí también nos dio un insumo sobre el programa analítico, en donde también vienen muchos instrumentos que podemos implementar para extraer información que nos va a abonar a lo que es el diagnóstico socioeducativo, ¿no? Claro, y aquí va a ser importante que tengamos claridad sobre cuáles son los aspectos, porque existe pues el contexto ya sea regional, internacional, nacional, el comunitario, el escolar y el del aula. O sea, son muchos los factores y tenemos que tener claridad en cada uno que sí podemos cambiar y que podemos aprovechar. Si no, pues volvemos. Yo sufro mucho de eso en el que, pero esto no lo vamos a poder cambiar. Bueno, pero lo tengo que trabajar de todas maneras. No puedo escudarme en eso. Perdón. Ahora, el diagnóstico nos permite también ir acotando, saber cuáles son nuestras prioridades, a qué le queremos a poner todas los... ¿Apuntalar? Ajá, a qué queremos dirigir nuestros esfuerzos para que, pues, todo esto sea un trabajo conjunto, ¿verdad? Bueno, en este sentido, entonces, es importante que sí comentemos con los directores y posteriormente con los compañeros, porque aquí va a haber también pues nos va a generar mucho conflicto en las diferencias y las semejanzas entre el programa analítico y entre el proceso de mejora continua, y recordemos que son cosas muy diferentes. El proceso de mejora continua va hacia lo general como escuela, el proyecto que tengamos durante el ciclo escolar, y el programa analítico pues va a ser ya la intervención de los docentes en el aula, ya con los contenidos extraídos del programa sintético de acuerdo a las problemáticas que se van a ir analizando. Bueno, en ese sentido, pudiéramos retomar el anexo número 5, que vienen las orientaciones para la fase intensiva, que son las diferencias del programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela, porque como bien lo dice la guía, uno no sustituye al otro. Así es. Entonces tengo que trabajar ambos apartados. Está interesante porque viene desde el propósito, de donde parte cuáles son sus elementos, y viene una tabla de doble entrada. Entonces creo que sí es importante, por ejemplo, hacer a lo mejor en grande y pegarlos. Este es el programa analítico, este es el programa de mejora continua. ¿Cuál es el propósito de cada uno? Que como directores lo discernamos, ¿no? A ver, tengo los dos propósitos, ¿cuál será acá y cuál será acá? Exactamente, y eso me va a permitir a mí saber si realmente tengo claridad del trabajo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claridad de cada uno de estos dos insumos, estoy perdido. No estoy construyendo un trabajo con bases. Y aparte, no solo leerlo te va a dar como esa claridad, sino reflexionarlo. A ver, ¿por qué este sería el proceso
Porque ese sería el propósito del proceso de mejora y por qué sería del programa analítico. Porque realmente sí van a enfocar, o sea, eso es lo importante, la idea principal, entender que los dos parten del diagnóstico socioeducativo. Así es. Pero que uno va, el programa analítico, hacia el trabajo y la organización que se va a tener en el aula, partiendo de ese diagnóstico, y el otro va hacia la organización que voy a tener en la escuela con las acciones generales, porque bien sabemos que el programa analítico no solo es escolar, está el de aula, y entonces eso les permite a los docentes organizar los contenidos de la manera que ellos consideren, pero en el proceso de mejora continua no hablamos de contenidos. Así es. Esas son algunas de las diferencias que tenemos que tener mucha claridad. Y que, bueno, en este proceso de mejora continua, hagan uso de sus comités, trabajen con el Consejo de Participación Escolar, de verdad que a mí me sirvió mucho, por ejemplo, en las comisiones que tenemos, empatarlas con estos comités, y así son los maestros los que tienen también esta interacción con los padres de familia, y entre unos y otros van haciendo esta sinergia. Si no, vuelven a estar como mero trámite, y ese no es el objetivo. Así es, de esta manera podemos conjuntar a todos los actores educativos para que trabajen en pro de los objetivos que tengamos. Por ahí lo platicamos en un video el año pasado que les vamos a volver a compartir, que esperamos que les sirva mucho. Y bueno, con esta parte de las fases del programa, con la diferenciación del programa analítico y del proceso de mejora continua, pues se va cerrando la sesión. Así es. Y bueno, con esto terminamos con esta primera fase, digamos, del consejo técnico, que son las 2 sesiones entre directores y supervisores. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden ponerla en los comentarios, y con todo gusto nosotros pues las atendemos. Le agradecemos a la maestra Loreli, y bueno, seguiremos trabajando con ustedes para mejorar su consejo técnico entre directoras.